noches. Es un privilegio para mí poder estar en este lugar compartiendo el obrar de Cristo en mi vida, en la vida de mi familia, en mi iglesia, en esta gran familia que Dios me dio. Y si estás viendo esto, escuchando esto, también sos parte de esta familia. Es esta familia espiritual que Dios nos dio. Es esta familia que tiene un lazo de sangre. Y ese lazo de sangre es esa sangre, preciosa sangre, la sangre del Cordero, el que es sin pecado, que se dio a sí mismo en la cruz para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. La verdad no sabía cómo empezar este mensaje porque tengo mucho para decir. Pero si lo que tengo para decir no está guiado por el Espíritu Santo, solo van a ser palabras lindas, motivadoras, que tal vez desafíen a alguien a salir de su baldosa. Pero en este tiempo han pasado muchas cosas. En todo el mundo, en todas las culturas, en todas las religiones, estuvo pasando algo diferente y lo está pasando todavía. Y como muchos de ustedes, yo tengo una historia. Una historia que se fue escribiendo durante todo este tiempo. Este tiempo que algunos los consideraron cuarentena, otros aislamiento. Rótulos de acá, rótulos de allá. Pero lo que sí a todos nos tomó y a todos nos enlazó fue la incógnita. Fue la incertidumbre y un mar de preguntas, donde todos en algún momento nos hemos preguntado ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que va a venir? Muchas noticias, muchos pensamientos, muchos ideales. Y nosotros en medio, tratando de ver hacia dónde vamos, tratando de ver qué es lo que sentimos, tratando de conectarnos. No sabemos a qué, pero a algo nos conectamos. Aunque muchos sí sabemos a qué, o creemos saberlo. Hace un tiempo, en uno de los mensajes que compartió uno de nuestros hermanos, le pusimos el título de lo que la pandemia nos dejó. Fue un lindo mensaje que los invito a ver
¿sí? Lo pueden buscar en YouTube. Y este mensaje, en parte, nos hacía tomar un poco de conciencia de lo porvenir, de qué es lo que iba a suceder cuando todo esto se normalizara, terminara. Hemos entrado en conciencia de muchas cosas. Dios trajo luz sobre muchos, sobre qué es lo que queríamos que deje esta situación, esta circunstancia mundial. Muchos nos preguntamos qué hicimos, qué estamos haciendo, qué Dios quiere decir. Estábamos haciendo las cosas mal y Dios permitió todo esto para darnos una advertencia. Muchas hipótesis, muchos supuestos, muchas opiniones, muchos puntos de vista rodearon todo este contexto y lo siguen rodeando. Y pasaron muchos meses de esta prédica y hoy esta prédica de las que le hablo está mucho más latente, porque teníamos el ideal de lo que íbamos a pensar en este tiempo, pero ahora ya estamos acá. Ya estamos a las puertas de la apertura, de la finalización, por decirlo así, donde si bien el tema no está resuelto, por lo menos acá en nuestro país, en nuestra provincia y en varias partes del mundo, parece que ya nos acostumbramos al aislamiento, al virus, a los protocolos. Y la pregunta que hacíamos en ese momento era: ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Sí? Pero era una pregunta con vistas hacia el futuro. Y ahora es un buen momento para empezar a reflexionar y a decir realmente qué es lo que nos quedó de esto, qué es lo que nos sucedió, qué es lo que pasó. En ese momento que escuchamos la prédica, todos nos formamos una idea, todos nos llamamos a reflexión y tal vez algún que otro, si no todos, nos comprometimos con Dios para que cuando llegara el porvenir supiéramos dónde estábamos parados. Y ahora la pregunta es: ¿eso se cumplió? ¿Nos acercamos a eso que habíamos orado, a ese compromiso que habíamos asumido delante de Dios? ¿Dónde nos encontramos hoy, tantos meses después? ¿Qué es lo que sucedió en este tiempo con nosotros, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida natural? ¿Qué sucedió con nuestras decisiones? Durante este tiempo pasaron muchas cosas. Más de uno ha analizado su pasado, su presente, y ha tratado de proyectar un futuro diferente. Y la pregunta es si llegamos a eso que proyectamos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora?
¿Qué es lo que estamos transitando? ¿Qué es lo que seguimos esperando? Hemos pensado que Dios provocó todo esto para darnos un llamado de alerta. Y aquellos que hemos pensado eso, ¿realmente nos hemos preparado para responder a ese llamado de alerta? ¿Hemos entendido esto? ¿O solamente fue un mensaje más, un llamado de alerta más de los miles y millones a lo largo de la historia que hemos recibido de parte de Dios? ¿Es una advertencia de Dios o es una circunstancia más? Y nuevamente, ¿dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? Mi temor, les comparto, es dormirme. Mi temor es no darme cuenta de lo que está sucediendo. Mi temor es acostumbrarme a este tiempo. Antes, tanto en esta iglesia como en muchas, nos habíamos acostumbrado, habíamos tomado la santa rutina de llegar a un determinado horario a la iglesia, de saludar siempre a la misma persona en la puerta, de saber que a tal hora iban a tomar la ofrenda, de saber que después de 4 o 5 canciones pasaba algo. Mismo ya planificábamos y sabíamos qué es lo que íbamos a hacer cuando terminara la reunión. Nos acostumbramos a esa estructura, porque nosotros, los hombres, tenemos estructuras. Nuestra vida es estructurada. Aunque a veces creamos y nos rebelemos y digamos que no. Pasó todo eso, se nos cayó el castillo de naipes y empezamos a transitar sobre la incertidumbre, sobre el no saber qué iba a pasar mañana. Y en ese transitar nos volvimos a acostumbrar. Al principio salíamos a la calle y teníamos miedo, andábamos con mucho respeto. No digo que ahora no lo hagamos, pero es como que nos pusimos un poquito más cancheros. Sabemos por qué vereda ir, algunos con qué gente juntarse, otros qué hacer y qué no hacer. Y nos comenzamos a acostumbrar a eso. Si no, fíjense, cada uno caminando por la calle, con el barbijo puesto, con el tapaboca. Llega un momento que no te das cuenta que lo tenés. Y de repente, bueno, listo, lo tengo. Pero poco a poco nos vamos acostumbrando. Nos acostumbramos ya en la semana a reservar un lugar para ir a la congregación. Y nos vamos acostumbrando. Nos acostumbramos a ver el culto por internet. Y las cosas se van acumulando. Y mi reflexión en este tiempo es a cuántas cosas más nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado
a un devocional, nos hemos acostumbrado a buscar de Dios, o seguimos con la costumbre de no comprometernos, de no buscar. Suena duro, suena feo, pero para muchos es una triste realidad. Y esa realidad está entre esa persona, vamos a poner entre yo y Dios, entre Dios y yo. Y el llamado a reflexión nuevamente es: ¿a dónde estamos parados? ¿Me acostumbré a algo? ¿Me acostumbré a buscar a Dios de X o tal forma? Hay muchas voces en la radio, en televisión, en internet, que nos dicen por dónde tenemos que ir, nos dicen cómo debemos pensar, nos forman opiniones, y es como que todo el tiempo tenemos que estar en un grupo de pensantes. Yo pienso así, yo opino así. Y vos que estás del otro lado, decime la verdad, ¿no sentís angustia a veces cuando venías creyendo algo y de repente sale otra voz y te dice algo diferente y ya cambiás? Creo que todos hemos pasado por esos momentos a donde parece que la incertidumbre y la angustia nos sale al acecho, nos sale al asalto. Y es como que nos quiere arrastrar. Y cuando pasa eso, la pregunta es: ¿dónde estamos parados? Hay un pasaje que creo que es uno de los más certeros para este tiempo, que está en Mateo 25. Y como muchos lo conocerán, es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Y se cerró la puerta. No existen muchas interpretaciones de este pasaje. Siempre vamos casi a lo mismo. Y tiene que ver con el estar preparados. El estar preparados para esa venida. Hablar de las vírgenes sensatas es hablar de quienes estamos preparados para ese momento. Hablar de las insensatas es hablar de quien no está preparado. Hasta ahí está todo bien, es lo que conocemos. Pero a mí lo que me preocupa es lo que le sucedió a aquellas vírgenes a las cuales se las rotuló como insensatas. Porque en el mundo existen los buenos y los malos. Pero esa es una foto totalitaria. Los malos no nacen malos. Siempre pasa algo, ¿sí?, que los hace en el tiempo convertirse en malos. Y mi pregunta en este momento es, ¿qué pasó con esas vírgenes a las cuales se las denominó insensatas? ¿Acaso eran malas desde su nacimiento? ¿Nacieron ya marcadas para fallar? Y eso me deja mucho que pensar, porque más de uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pensado que le hemos fallado a Dios. Y en mi vida, como en la vida de mis hijos, de mi familia, no quisiera estar en el lugar, en los zapatos de estas vírgenes insensatas. Porque la Escritura dice que la puerta se cerró porque fueron insensatas. Les pasó algo y quedaron afuera. Más adelante dice que después vinieron cuando ya estaba cerrada la puerta. Y a los gritos llegaron y, no sé, me imagino que golpearon la puerta. Y la Escritura dice que gritaron, Señor, Señor, ábrenos. Y el que estaba adentro respondió, de cierto os digo que no os conozco. Yo no me quiero imaginar estar en el zapato de alguien al cual el novio te dice, no te conozco. Yo no quisiera jamás estar en esos zapatos, no quisiera que mis hijos estén en esos zapatos.
Y mi pregunta es, ¿cómo llegaron esas vírgenes a ser insensatas? ¿Cómo llegaron a esta situación que culminó en el no ser reconocidas por el novio? Todo pasa por algo, siempre. Insensatos. ¿Somos insensatos o somos sensatos? ¿Caminamos prudentemente o caminamos imprudentemente? ¿O andamos a medias? En economía hay una frase que dice que ganar es ganar, perder es perder, y no perder, pero no ganar, es perder. Y si tuviera que aplicarlo a esto, sería ser prudente es ser prudente, ser imprudente es ser imprudente, y estar que sí, que no, que sí, que no, sigue siendo ser imprudente. ¿Qué es lo que pasaba por la mente de esas insensatas? ¿Qué es lo que pasaba por sus corazones, por sus mentes? ¿Por qué no fueron prudentes? ¿Por qué no mantuvieron el aceite en sus lámparas? ¿Por qué no fueron a comprar lo que necesitaban? ¿Por qué no se adelantaron? Y si me tengo que poner en el lugar de alguna de ellas y lo tengo que contrastar con mi vida actual, en este contexto, tal vez lo que pasó es que se confiaron, es que se acostumbraron, a la espera, pensando que si un día no pasaba nada, al siguiente día tampoco iba a pasar nada, y al siguiente día tampoco iba a pasar nada. Y es como que íbamos a ir pateándola, como decimos. Y lo que a mí me pone en jaque acá es cuáles son las actitudes que tengo yo para calificar como imprudente. ¿Qué es lo que a mí me lleva a ser imprudente? Que la misericordia de Dios nos cubra. Siempre, como yo creo que muchos se han preguntado y han hecho esa reflexión Hollywood de decir, ¿qué pasaría si el Señor viene esta noche? ¿Qué pasaría si Cristo en este momento aparece? ¿Qué pasaría si ese famoso arrebatamiento empezara a desatarse ahora? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Lo estaríamos viendo o no estaríamos? ¿Nuestras ropas caerían al suelo o nosotros veríamos que caen ropas al suelo?
¿Qué es lo que nos hace insensatos? ¿Y qué es lo que nos hace sensatos? Y creo que esto parte de una actitud. Y esa actitud parte de una decisión. Y esa decisión no es una decisión que se toma en una reunión, no es una decisión que se toma una vez y para siempre, sino que es una decisión que se toma minuto a minuto, circunstancia a circunstancia, momento a momento. Muchas veces hemos escuchado a pastores, a siervos de Dios que nos han dicho, por más que creamos que la guerra está acá en el salón de cultos, la verdadera batalla está afuera. Está el lunes, está el martes, está cuando te cruzás con tu vida cotidiana, cuando te enfrentás a tu yo mismo. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Tengo una actitud prudente? ¿A dónde me acerco cuando estoy en esos momentos? Estar expectantes todo el tiempo y vivir cada día como si fuera el último. Tenemos la opción de decir, bueno, un día más, o tenemos la opción de decir, un día menos, acercándonos al gran día. ¿Cómo mantener aceite en nuestra lámpara? ¿Cómo no distraernos? ¿Cómo no dormirnos? Y eso tiene que ver con esa decisión minuto a minuto de estar llenos de su presencia. Y estar lleno de la presencia de Dios no está reservado solo para un momento en un salón de cultos y no está reservado solamente para un momento emotivo donde lloramos, sentimos un calor. Estar llenos de la presencia de Dios es rendirnos completamente a Él, cada día, en cada momento, en cada circunstancia. En nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hermanos, en la calle. ¿Y cómo es estar lleno de la presencia de Dios? Dejando que Él tome control de todo lo que nos acontece. Cuando nosotros dejamos que Él tome control de las circunstancias, todo cambia. Y obviamente cambia para bien. ¿Qué es dejar que Dios tome el control de nuestras decisiones, de nuestra vida? Es cumplir con su palabra. Es cumplir con la palabra que dice que le amaremos a Él ante todas las cosas. Es cumplir con la palabra que dice que amaremos a nuestro prójimo como nosotros mismos. A medida que nos llenemos de su presencia, sus actitudes van a aflorar de nosotros. Y esto tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros podemos leer la Biblia de punta a punta, los evangelios, seguir la vida de Cristo, pero si no ponemos en práctica
lo que Él nos enseña, nunca vamos a poder estar llenos de su presencia realmente. Porque es cuando nosotros ponemos en práctica su forma de pensar, sus actitudes, lo que Él nos enseñó y lo que nos enseña. Ahí es donde le damos el control a Él. Cuando discutimos con alguien, cuando tenemos que dar de nuestro bolsillo, cuando tenemos que callar, cuando tenemos que dejar que el otro tenga la razón, cuando dejamos morir nuestro yo, cuando cumplimos la palabra que dice que también uno tiene que entregar la capa, cuando damos sin esperar a recibir algo a cambio. En esos momentos nos acercamos más a Él. Y eso no es mérito nuestro. Es una pequeña decisión nuestra y Él tomando el control de toda nuestra vida. Todos queremos tener la razón en todo. Siempre tenemos que tener la última palabra, siempre tenemos que saber qué es lo correcto. Y a veces las actitudes que tuvo Jesús no son muy compatibles con eso. Amémosle a Él ante todas las cosas. Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al amarle a Él, uno cuando ama trata de hacer todo cuanto posible a que a quien ama reciba nuestro amor, reciba todo, o sea, que se sienta bien, que se sienta amado. Muchas veces hemos dicho, me siento amado por Cristo. Y yo me pregunto, ¿estoy haciendo todo para que Cristo se sienta amado por mí? Cuando nos llenemos de su presencia, todo lo que salga de nosotros va a ser conforme a su palabra. Todas las actitudes que tengamos van a ser las de Él. Pero para que eso suceda, tenemos que poner nuestro granito de mostaza. Tenemos que hacer ese primer paso. Y que tiene que ver con pasarle el mando a Él. De esta forma, nos encontraremos en una comunión, porque si día a día, minuto a minuto, circunstancia a circunstancia, nos aferramos a Cristo, comenzaremos en una relación ininterrumpida con Él. Es decir, que nuestra lámpara estará con aceite
todo el tiempo. Y nos daremos a duras penas, un día sí, un día no, depende cómo me levanto, depende cómo me vaya, depende de lo que necesite. Sino que un día a día, un minuto a minuto, un circunstancia a circunstancia. Entonces, menos de mí, más de ti, Señor. Lleno de su presencia, haciendo real su palabra en nosotros. Seremos como aquellas vírgenes sensatas que no se durmieron. Y si seguimos a los ponchazos, seremos como aquellas que se dejaron estar, que solamente reaccionaban ante la necesidad, que solamente reaccionaban ante los sentimientos, por aquellas que se agarraban del versículo que nos dice que podemos enojarnos, pero que nuestro enojo no tiene que prevalecer antes que caiga el sol, ¿no? Y vivían eso todo el día y después estaba todo bien antes de caer el sol. Que podamos ser sensatos, que podamos empezar a ser más sólida una relación con Dios. Que las actitudes de nuestro Señor Jesús puedan comenzar a vivificar nuestra vida. Entonces, ahí sí no voy a tener que preocuparme de estar o no estar, de perecer o no perecer, porque estaré en comunión con Él. Y mi lámpara siempre va a tener aceite. No quiero distraerme más. No quiero entrar en el letargo. No quiero entrar en la costumbre que desemboque en esto. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Podríamos tirar 1000 hipótesis de lo que podríamos estar haciendo esta semana, estos días. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero cada uno sabe. Yo lo sé, en mi interior, en mi conciencia. Pero el Señor está. Y las puertas aún están abiertas. Y todavía tenemos tiempo de llenar nuestras lámparas. No es tarde. Pero tenemos que hacerlo. Porque no sabemos cuándo vendrá y no sabemos cuándo se cerrará esa puerta. Que podamos amarle, ponerlo por encima de todo. Que podamos cumplir ese primer y segundo mandamiento, que son los que nos van a llevar automáticamente a cumplir todos los demás. A veces lo más simple es lo más complicado. No hay mucha vuelta, no hay mucha
elocuencia que se deba utilizar para tratar de explicar a Dios o nuestra relación. Solamente tenemos que creer en Él y dejar que Él tome control de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Ser santos de un momento a otro y no, nadie. Nadie en la faz de esta tierra hoy puede ser santo. Es así. Pero sí podemos caminar hacia esa santidad. Sí podemos hacer todo lo posible en permanecer en ella, cuando Cristo está dentro nuestro. Pero la decisión la tenemos nosotros. Y para concluir, nunca me gustó que me dejen afuera de nada. Aunque muchas veces sucedió, como a todos alguna vez. Y esta noche me gustaría hablarte a vos, que estás del otro lado, que no sabés si realmente en este momento tenés aceite, el aceite es suficiente para vos, que sabés que estás cabeceando. Lo bueno de hacer esto por internet es que yo no te veo a vos, por lo cual esto queda entre Dios y vos. Pregúntate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado? Tal vez pienses que perdiste mucho el tiempo, tal vez lo reconozcas, tal vez no, tal vez te sientas cansado, cansada, frustrado, frustrada, agobiado, agobiada por este tiempo, por las circunstancias, por las cosas. Y creo que el peor escenario es ese, donde sabemos lo que tenemos que hacer, pero estamos quietos. Si vos estás así, lo único que tenés que hacer es pedirle a Jesús que se haga real en tu vida. No podrás leer la Biblia 1000 veces, podrás escucharte 1000 prédicas, pero nada te va a ayudar a llegar al corazón de Dios más que un sincero Señor, ayúdame. Es lo único que hay. Creer que Cristo puede ayudarnos, que Cristo puede salvarnos, es lo que nos acerca al corazón de Dios, lo que nos abre hacia la eternidad. Y Cristo está. A Él no le importa lo que hiciste, a Él no le importan las circunstancias que estás. Él está. Y tal vez pienses que a partir de ahora tendrías que ponerte una túnica para cambiar toda tu vida automáticamente. Y esa es una de las cosas que te desmotiva un poco a dar el paso. Pero créeme que solo tenés que dar el primer paso.
y Cristo va a entrar en tu vida, como ayer lo hizo, o lo está haciendo ahora por primera vez. Nunca es tarde para volver a casa. Nunca es tarde para darse por vencido y decir, Señor, acá estoy. Y es lo único que hace falta. Un suspiro y Señor, acá estoy. Esta es mi vida, esto es lo que soy, esto es lo que te entrego. Y no tengas miedo. Lo que crees que no podés dejar, si se lo entregas al Señor, va a salir de tu vida. Y su presencia te va a cautivar tanto que ya nada más va a tener sentido. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo, así que aprovechemos de acercarnos. Todavía hay gracia, todavía hay amor. Hagamos que el sacrificio de la cruz sea real en nuestra vida. Que Dios te bendiga.